Casas embrujadas, horror en Georgia. Este caso, reseñado en el prestigiado diario San Francisco Examiner en 1891, es uno de los más extraordinarios en los anales de lo sobrenatural. Aquella casa del poblado de Oakville, cerca del río Savannah, en el estado de Georgia, Estados Unidos, era habitada por un granjero de apellido Walsingham. No era un hombre supersticioso, y cuando empezaron los hechos inexplicables no le prestó importancia, juzgando que se trataba de bromas pesadas de sus vecinos. Pero al fin comenzó a preocuparse conforme los ruidos fueron en aumento. Cuando la familia se retiraba a sus habitaciones, por la noche se azotaban puertas, repicaban campanas, y por doquier caían sillas estrepitosamente. Cierto día el perro de la casa, un gran mastín inteligente llamado Don César, comenzó a ladrar furiosamente con el pelambre erizado, mirando un muro que tenía enfrente. Finalmente saltó hacia adelante, con un aullido de furia incontrolable, solo para caer hacia atrás como si hubiera sido lanzado por alguna mano poderosa y cruel. Cuando se le examinó, se vio que tenía el cuello roto. Por otra parte, el gato de la casa parecía disfrutar la presencia del fantasma. Paseaba por los pasillos como si acompañara a alguien invisible, y se sentaba en sillas y divanes, ronroneando, como si alguien le hiciera caricias. Al paso de los días, el espectro comenzó a hostigar a la familia durante las noches, y dormir se volvió una empresa imposible. Los ruidos se sucedían uno tras otro. Gritos, quejidos, risas espeluznantes y un aullido especialmente inquietante y peculiar que parecía brotar de debajo de la casa y que en otras ocasiones descendía del techo de la sala donde se reunía la familia. Una noche, cuando Amelia, la hija más joven, se peinaba antes de acostarse, sintió de pronto una mano sobre el hombro. Pensando que se trataba de su madre o hermana, levantó la cabeza para mirar al espejo, mas en su superficie solo vio su propia cara, aunque sí vio, además, una ancha mano de hombre que descansaba sobre su brazo. Horrorizada, Amelia comenzó a gritar, pero cuando acudió corriendo la familia, la mano inexplicable había desaparecido. Poco después, su padre vio pisadas que se formaban junto a las suyas al ir caminando por el jardín después de una leve llovizna. Las pisadas eran de un hombre descalzo e iban cayendo exactamente como si una persona caminara a su lado. Pronto la familia Walsingham comenzó a hacer planes para mudarse de casa, y su decisión se precipitó cierta noche, durante el curso de una gran cena. Primero escucharon un fuerte quejido en la habitación superior. Pero aquel sonido ya era tan conocido de todos que ni los Walsingham ni sus invitados le prestaron atención, hasta que alguien señaló una extraña mancha que se formaba sobre el mantel blanco. Se vio que algún líquido caía a gotas sobre la mesa, desde el techo. El líquido parecía sangre fresca, y los presentes lo miraban gotear con creciente horror. El señor Walsingham y algunos de sus invitados corrieron a la habitación superior a buscar la fuente de aquella horrenda lluvia. Levantaron la alfombra y arrancaron la duela del piso, pero abajo de la madera solo encontraron polvo. Sin embargo, la sangre seguía cayendo gota tras gota sobre la mesa de la sala de abajo. Cuando el goteo finalmente se detuvo, la mancha era del tamaño de un plato. Al otro día, un análisis químico profesional confirmó que el líquido rojo era sangre humana. Muy poco después, los Walsingham huyeron de la casa, y ésta se convirtió en una atracción turística, en una macabra curiosidad. Nadie quiso mudarse a la casa, nadie se quedaba en ella tras la puesta del sol. Sin embargo, cierta noche, para ganar una apuesta, un hombre de Savannah, Orange Gun,
se arriesgó a pasar 24 horas, solo, en la gran mansión abandonada. Al día siguiente lo encontraron inconsciente y solo lo hicieron volver en sí con grandes esfuerzos. Pero nunca se repuso del todo de su experiencia. Quedó confinado a su cama y juraba que aunque recuperara la capacidad para caminar, no había suficiente dinero en el mundo para pagarle el pasar otra noche en la casa embrujada. Al paso del tiempo, Orange Gunn fue contando lo que le había ocurrido. Dijo que al caer la noche quiso encender la chimenea de una recámara y la lámpara de otra, pero en los dos casos le fue imposible. Cuando encendía un cerillo, un vaho de aliento helado lo apagaba, como si una persona invisible soplara sobre la pequeña llama. Desde ese momento le dieron ganas de salir corriendo de la casa, pero resistió el impulso porque no quería hacer el hazmerreír de los amigos con los que había hecho la apuesta. Durante algunas horas ya no sucedió nada extraño. Gunn dormitaba en una sala, pero de pronto escuchó un grito agudo justo abajo de la casa. Una expresión de dolor o rabia seguía por el sonido de pasos apresurados que subían y bajaban por las escaleras e iban de una habitación a otra, como si alguien fuera perseguido. Escuchó aquellos ruidos inexplicables durante cerca de una hora, hasta que de repente terminaron, tan bruscamente como habían comenzado, y un silencio sepulcral invadió toda la casa. Gunn comenzó a respirar con más tranquilidad, hasta que notó que una mancha blanca del muro comenzaba a agrandarse y a brillar como si tuviera luz propia. Esto siguió durante algunos minutos, hasta que la mancha parecía un disco de fuego blanco. Entonces, horrorizado, se dio cuenta de que la luz provenía de una cabeza humana sin cuerpo, una cabeza que poco a poco comenzó a desplazarse a lo largo del muro. La horrenda testa parecía ser de alguna persona anciana, pero no podía distinguir si era de un hombre o una mujer. Su cabello era gris y largo, cubierto de oscuros coágulos de sangre que brotaban lentamente de una herida profunda que tenía en la sien. Las mejillas estaban hundidas y el rostro entero expresaba sufrimientos y miseria indecibles. Los ojos estaban desorbitados y lanzaban ocasionales destellos, como si fueran de vidrio, y al irse desplazando, la cabeza no dejaba de mirar a Gunn, quien estaba petrificado y mudo del espanto. Después de un tiempo indefinido, la cabeza sangrienta desapareció, pero la casa volvió a llenarse de ruidos inexplicables que parecían hechos por varias personas. Los gritos y quejidos hacían temblar los muros. Los gemidos y aullidos que provenían de todas direcciones constituían algo horrible, y un escándalo, como de platos y sartenes golpeados unos contra otros, hacían más horrible aquel escándalo ensordecedor. Finalmente Orange Gunn intentó huir de la mansión. Con los nervios crispados, tambaleándose, avanzó por los pasillos, apoyándose en los muros, tratando de evitar a los seres que presentía en todas partes. Cuando ya casi alcanzaba la puerta principal, algo lo agarró violentamente de un tobillo y lo lanzó al piso sin miramientos. Manos frías que el hielo le apresaron la garganta y comenzaron a estrangularlo. Y aunque Gunn se debatió como fiera luchando por su vida, no pudo deshacerse de aquel atacante invisible y finalmente, sin poder respirar, perdió el conocimiento. Cuando los amigos de Orange Gunn lo encontraron al día siguiente, desmayado, a la entrada de la casa embrujada, el infeliz tenía hematomas en toda la garganta, moretones que parecían hechos por largos dedos con uñas curvas, y hasta donde sabemos, ahí terminó el horror de la casa de los Walsingham. Algún tiempo después de la horrible experiencia de Gunn, el señor Walsingham, ya reubicado en otra casa con su familia, recordó que al mudarse a la gran mansión, había hallado una serie de huesos en el jardín. Creyendo que eran huesos animales, los había lanzado a un pozo lleno de cal viva. A partir de ello, un estudioso de casas embrujadas sugirió que posiblemente aquellos huesos pertenecieron a un ser humano. El especialista señaló: supongo que el espíritu indignado de aquella persona fue el que causó tantos problemas y consternación.
Esta posibilidad es manejada en muchas ocasiones para explicar sucesos sobrenaturales en casas embrujadas. ¿Alguna vez ha entrado usted a una casa que de inmediato le provoca una sensación desagradable? Hay casas que tienen una atmósfera tan deprimente que hasta producen escalofríos cuando uno las recorre. Dan ganas de salir de ellas cuanto antes, como huyendo de alguna influencia nefasta encerrada entre sus muros. Es posible que si en una casa sus anteriores habitantes vivieron horrores y dolor, aquellas sensaciones perduren, aunque sus ocupantes hayan fallecido. Eso es lo que afirman muchos estudiosos de estos casos.